¿sí? Aquí nos encontramos ya con la magíster Silvia Andreoli, ¿sí? Que nos acompaña, ¿sí? Silvia es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, es especialista y magíster en Tecnología Educativa por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en la misma institución. Ha sido consultora en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, Buenos Aires, en el área de las TIC, ¿sí? Las tecnologías de la información y comunicación. Es profesora del nivel superior y directora general del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, CITEP, de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Silvia Andreoli, un gusto tenerte con nosotros y gracias por estar compartiendo tu conferencia que se llama, titulada Escenarios de enseñanza híbridos, móviles en red y colaborativos. Silvia está silenciada. Perdón, acá. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y dialogando sobre este contexto tan particular que nos toca vivir y en el que tenemos que pensar cómo se recrean las prácticas de enseñanza y cómo juega la tecnología digital en este contexto. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Pantalla completa. Ustedes me van a decir si se ve. Sí, aguardamos, todavía no. Ahí sí, ahí apareció. Apareció la pantalla, bueno, perfecto. Entonces, bueno, la idea es que podamos dialogar, que podamos compartir, que puedan participar en el chat también para a medida que surjan interrogantes, preguntas. La idea es que pueda ser esta una presentación dialogada. Cuando pensaba la charla y el título, especialmente el título, decía, bueno, ¿cómo podemos pensar la enseñanza híbrida? Esta palabra que, mientras que el año pasado, durante el 2020, la palabra enseñanza remota formó parte de un término que utilizamos con mucha frecuencia, el 2021 se instala con la palabra híbrido, y no solamente en el ámbito educativo, también en el ámbito laboral. Pero ¿de qué manera podemos pensar los modelos de enseñanza híbridos en este contexto tan particular de este año, pero también una vez que termine la pandemia y cómo se va a recrear esa nueva normalidad a la que estamos aspirando? Y por eso el título también está relacionado con la palabra móvil, red y la colaboración. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelos híbridos? Seguramente muchos aquí presentes conocen el término desde la biología, ¿no? Y es más familiar desde ese campo disciplinar. Cuando hablamos en educación de modelos híbridos, estamos hablando de una combinación de estrategias de enseñanza presenciales y estrategias de enseñanza a distancia. Aquí la palabra o la terminología modelos híbridos se diferencia de aquel uso que se hace de la tecnología digital como complemento de las clases presenciales. Sin embargo, las definiciones no son tan claras y los límites no son tan exactos. Y entonces la idea es que podamos empezar a recorrer estas diferencias, ¿no? Cuando se instala el término de modelos híbridos en plena pandemia, lo que se está pensando es en esa vuelta a la presencialidad, no de manera completa, y entonces por la necesidad de pensar en una reducción de la cantidad de personas en un espacio físico, empezamos a hablar de la segmentación de estudiantes y
e incluso la segmentación de docentes. Si la vuelta a la presencialidad está todavía atravesada por medidas sanitarias para impedir la propagación del virus o evitar esa propagación, entonces necesitamos apelar a decidir quiénes y en qué momentos pueden asistir a las aulas físicas, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenemos y a las dimensiones físicas de los espacios. Por eso, las recomendaciones en términos de la segmentación de estudiantes puede ser pensada desde distintas variables. Una puede ser, bueno, la mitad de los estudiantes asisten unos días y la mitad de los estudiantes asisten otros días, por mitades, 50%, o en porcentajes distintos si tenemos cátedras masivas, pero también pensar que esa división y esa segmentación puede estar atravesada por otras dimensiones. Por ejemplo, aquellos estudiantes que tengan riesgo de perder la continuidad pedagógica porque tengan tal vez muchas más dificultades de conexión, y aquí, bueno, la conectividad y el acceso, las brechas de acceso a la tecnología juegan un papel importante, y entonces, bueno, decidimos que aquellos que tienen mayores dificultades de conectividad son los que priorizamos en términos de esa presencialidad. También, bueno, esto hay un punto acá que tiene que ver solamente con en el caso de menores, ¿no? La ausencia de personas responsables al cuidado durante el día de los estudiantes, pero también podemos pensar, bueno, podemos incluir una variable de discapacidad, podemos pensar en distintos niveles educativos, quienes en la carrera universitaria necesitan mayor presencialidad, tal vez los que estén en el tramo inicial de la carrera para que tengan la vivencia de la vida universitaria y el contacto con la dinámica universitaria dentro de la institución, o, bueno, en menor grado aquellos que tal vez, y en el último punto dice, bueno, tienen alto riesgo de infección, ¿no? Entonces, aquí vamos poniendo en distintos gradientes distintas variables que pueden entrar en juego a la hora de decidir quiénes son los que asisten de manera física. Esto es solamente pensando en la segmentación de estudiantes sin otras variables. Vamos a ir analizando otras variables a medida que avancemos. También, no solo hablamos de la segmentación de estudiantes, sino también de la segmentación de docentes, ¿no? De docentes que están tal vez en grupos de riesgo por temas de salud o por algún grupo etario que así lo requiera, pero también aquellos que la división de la segmentación... Sí. Silvia, perdón, está congelada tu proyección, ¿no? Me parece que estás hablando sobre slides que no estamos viendo. Ah, vamos a dejar de compartir. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo? La carátula. Ay, pero, a ver, vamos a, entonces voy a volver aquí, a ver. Ahí está volviendo. ¿Ahora? Silvia. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora todavía no carga, se ve que le está costando compartir, por ahí no tenemos la conexión más óptima. A ver. Todavía, o sea, se ve que estás compartiendo, pero todavía no vemos lo que estás compartiendo. Voy a dejar de compartir y voy a usar otra estrategia de compartir. A ver, vamos a ver si podemos... por ahí pantalla completa. O... pestaña de Chrome. A ver. ¿Ahora? Está cargando. Está cargando, pero no logra... Ahí bueno. Ahora sí empezamos a ver, ¿eh? Ahí empezamos. Sí, segmentación de estudiantes. Perdón, que claro, estaba yo haciendo un relato de la lista y ustedes no podían verla.
estábamos hablando entonces de la segmentación de docentes en relación a estas estrategias presenciales o estrategias virtuales. Tal vez la segmentación también tenga que ver con el nivel de alfabetización digital que tienen algunos docentes de la cátedra, ¿no? Depende de ese nivel de alfabetización digital, algunos están más preparados para llevar adelante las dinámicas en el espacio digital. Voy a cambiar de pantalla y ustedes me dicen si cambia. ¿Ahora? No, no está cambiando. No. Bien, de todas maneras, la pantalla que sigue es una pantalla en la que voy a invitar a pensar cuáles ustedes creen que son los desafíos cuando se enfrentan a esta posibilidad de tener estudiantes llevando adelante la propuesta de aprendizaje desde a la distancia y estudiantes que lo hacen de manera presencial y física. ¿Cuál es en este modelo de hibridación? Ustedes, bueno, dicen, bueno, perfecto, hay una combinación entre estrategias de enseñanza presencial y estrategias de enseñanza a distancia. Bien, ¿a qué me enfrento como docente? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que veo en este modelo? Y entonces la invitación era simplemente les voy a compartir un enlace a que puedan en un mural compartir esos desafíos que ustedes identifican. Voy a poner el enlace en el chat. Aquí llegó. Ustedes pueden acceder y escribir cuál es el primer desafío que encuentro si tengo que pensar en un modelo híbrido, en esta combinación de estrategias presenciales y a distancia. Avísenme si pueden acceder. Sí, en el chat tenemos Ya tenemos a alguien. En el chat y ya alguien está participando. Empezamos a leer las primeras participaciones, que les agradezco por la generosidad y por el compromiso en la participación en este espacio. Hablan de la conectividad, de una brecha de acceso, ¿no? De cuestiones de dificultades y espacios y también familias vulnerables, contextos vulnerables. Hay varios de movilidad, que funcione la tecnología disponible, Internet y todo lo demás. Entiendo que en esta participación, ahora después vamos a ir ampliando a qué se refieren con ese modelo híbrido. Falta de recursos, producción de materiales potentes, el tiempo real disponible para que todos tengan acceso con la misma cantidad de información, y esto está relacionado con lo anterior. Vamos a ver de qué se trata esa preocupación. En Uruguay, un desafío es el tipo de conexión entre medios rurales y urbanizados. Creo que no solo en Uruguay, por aquí en Argentina también, incluso en Buenos Aires, ¿no? En la misma ciudad de Buenos Aires. La brecha de acceso hoy es impresionante. Tengo estudiantes que van al lugar de trabajo de la familia para poder estar en los sincrónicos. Retroalimentación es el vínculo con los estudiantes y los colegas. Faltas de recursos. Realizar laboratorios. Vamos. Actividades experimentales. Si bien coincido que en los últimos años quizás no sea tan necesario. A ver, se me fue. Corriendo. Cómo se prioriza quiénes van a los laboratorios, siendo la estructura limitada para contemplar protocolos. La dificultad de tener que dar la misma clase de 2 grupos de estudiantes, también el necesario recorte de la currícula debido a un tema de tiempos, el tema de la dimensión tiempo, ¿no? Y la cantidad de decisiones que tenemos que tomar en este contexto. Ahí hay una participación, dice, si es simultáneo los equipamientos necesarios. Bien.
Creo que fuimos leyendo la mayoría. El aula es compartido con la cotidianeidad familiar de los estudiantes y afecta la atención de ellos en clase. El feedback de alumnos. Bueno, les agradezco toda esta participación porque va marcando mucho de lo que vamos a ir conversando y charlando. Ahí está compartiendo, alguien está compartiendo, ¿no? La pantalla, gracias. Eso ha sido muy bueno. Si necesitas también, si tu presentación está en Genially o en alguna versión online y quieres que la compartamos nosotros, lo mismo. Bien, vamos a probar y si no, a ver si es buena la opción de compartirte. La presentación la tengo en Drive. Bueno, vamos a intentar. Si vemos que no funciona, compartimos. Voy a entonces a ir desmenuzando, van a ver cómo muchas de las preocupaciones que ustedes van compartiendo se van expresando en lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, ahora sí vamos a intentar, a ver si puedo compartir pantalla y funciona bien. ¿Me avisan si se ve? Vemos. ¿Ven? Perfecto. En relación a estas hibridaciones, la toma de decisiones para pensar cómo llevar adelante la materia en la cátedra en la que estamos, o también respetando algunas decisiones institucionales, nosotros identificamos 3 modelos distintos de enseñanza híbrida. Algunos centrados en la segmentación de estudiantes, en esta segmentación que hablábamos antes, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si pensamos en la segmentación de estudiantes y pensamos en un grupo tiene que estar de manera física y otro grupo está de manera online, uno de los modelos más tentadores es el de la simultaneidad. Más tentadores en términos, en un primer momento, ¿no? Decimos, bueno, excelente, damos la clase, hacemos una conexión, mientras estamos dando la clase, esa misma clase que estamos dando a los estudiantes que están presentes en el aula de la facultad, se conecta, esa misma clase es transmitida en vivo para quienes están desde sus casas y hay una simultaneidad. Este modelo tiene, como ustedes bien comentaban en el mural, algunas dificultades técnicas, porque tengo que asegurarme una conectividad muy buena tanto en el lugar de origen de la transmisión como en la recepción de los estudiantes que reciben esa clase que se está dando de manera presencial. Pero cuando superados, imaginémonos que tenemos muchísima alta conectividad, equipos excelentes, o en algunas universidades del mundo lo que se llaman aulas equipadas para llevar adelante el modelo BlendFlex, que es este modelo de simultaneidad. Imaginemos por un momento que esas cuestiones tecnológicas están resueltas, empiezan a aparecer otras cuestiones. ¿Cuáles son las dinámicas de enseñanza? ¿Qué rol cumple el docente y cómo da clase en esos contextos múltiples? ¿A quiénes mira? ¿Cómo genera la interacción entre los estudiantes? ¿De qué manera la interacción que se genera en el espacio físico es valiosa y rica para quienes están fuera en sus conectados vía online? Vamos a dejar por un momento estos interrogantes de simultaneidad que voy a tomar más adelante en relación no a las cuestiones tecnológicas, sino a las cuestiones de desafíos didácticos, pero también, y vamos a pasar a otros modelos. También en la segmentación de estudiantes puedo pensar en el modelo de integración, es decir, bueno, doy una clase presencial, no transmito en vivo esa clase, no solamente trabajo con los estudiantes que están presentes en ese momento y los estudiantes que no están presentes tienen una propuesta de actividad en un espacio digital aparte. Esto es, no reemplaza la presencialidad. Cuando este grupo de estudiantes
asista al modelo presencial va a tener que recibir esa propuesta de enseñanza que recibió el grupo 1, ¿no? Entonces decimos, hay alternancia de grupos que asisten de manera presencial y trabajan de manera online. También más adelante vamos a ver cuáles son esos desafíos que se presentan a la hora de pensar este modelo de integración. Y luego, un tercer modelo que está relacionado con la segmentación de estudiantes es el que llamamos de paralelismo. Hay una réplica de propuestas, tanto presencial como online, y entonces decimos, bueno, aquí el estudiante puede incluso elegir, la misma clase se da de manera online que de manera presencial, y el estudiante incluso puede elegir si asiste presencialmente al aula o recibe esa clase de manera remota. Bien, 3 modelos de acuerdo a la segmentación de estudiantes. Dejo de compartir y les pregunto, ¿qué modelo, y aquí entonces ahora en el chat, con qué modelo se sienten ustedes más identificados o les gustaría desarrollar? ¿El modelo de simultaneidad, el modelo de integración virtual y presencial y se alternan los estudiantes, o el modelo de paralelismo, las dos propuestas a la vez? ¿Se animan a contarme en el chat? María Joselevich habla de la alternancia, de la alternativa. Bien, paralelismo, dice Wendy. Paralelismo, que cada estudiante decida su forma de cursado. Cada una de estas propuestas tiene desafíos, tiene pros y contras. Ninguna de estas propuestas es absolutamente, no podríamos recomendar una, cada uno tiene que identificar aquella que más se adapte al contexto y al contexto de su unidad académica, de su facultad, de la institución, pero también quiénes son los estudiantes. Bueno, hay como distintas, ¿no? Veo que, a ver, voy a ir repasando. Ninguno de los 3 creo que hay que desarrollar un nuevo modelo que sea consistente con la concepción de, de hibridación. Bueno, Gaby, excelente, me quedo con eso y vamos a ir viendo qué significa esto. Integración de las características del lugar de trabajo. Yo preferiría simultaneidad, dice Ana, pero mis estudiantes me llevaron al de paralelismo, sin proponérmelo. O sea, bien, también es como los estudiantes van recibiendo esas propuestas. Hay una investigación de los híbridos que intenta avanzar, no, es una investigación preliminar aún, pero que intenta avanzar en cuáles son los desafíos de las percepciones en relación a las percepciones de los estudiantes. Bien, cada uno de estos modelos presenta distintos, como decíamos, distintos desafíos a resolver. Y voy a volver entonces a compartir pantalla, espero que funcione bien. A ver, bien. Y me avisan si se ve. Es una pantalla que dice desafíos. Aún no. A ver, ahora sí. Bien, gracias. Desafíos, algunos, para empezar a pensar en estos desafíos de la segmentación de estudiantes en tanto en modelos de simultaneidad, de integración o de paralelismo. Una cuestión, y ustedes lo marcaron muy bien en el mural, era el tema de los recursos, ¿no? La integración de distintos medios, soportes, lenguajes, software, y en este caso apelamos a laboratorios, simulaciones, qué disponibilidad tiene el equipo docente y la posibilidad de que esos recursos puedan ser experimentados por los estudiantes en términos del uso de laboratorios remotos, software de simulaciones y la integración de distintos medios, soportes y lenguajes para apelar a distintos
formas de representación del conocimiento en relación a utilización de imágenes, soporte de audios, soporte de videos. Y en esto de recursos estamos hablando de no pensar en la clase solamente desde la transmisión de una videoconferencia, de videos pregrabados o de otros recursos que puedan ser accedidos por parte de los estudiantes en distintos momentos del día o en distintos tiempos según la conectividad disponible. Algo interesante que están marcando las investigaciones en términos de los modelos híbridos es el manejo del tiempo. Ustedes pusieron algo del tiempo, alguien puso algo del tiempo en el mural, pero la investigación muestra que los modelos híbridos provocan una demanda excesiva en el tiempo, del uso del tiempo, no solo por parte de los docentes, sino por parte de los estudiantes. Y el modelo de alternancia de esto de generar una propuesta para el grupo que viene al aula de manera física y el grupo que se queda en su casa, una propuesta digital, esa propuesta digital demanda a los estudiantes mayor cantidad de tiempo. Si esto se replica en todas las materias que el estudiante cursa, aquí hay un tema complejo de los tiempos que demanda ser estudiante en estas propuestas híbridas que combinan presencialidad con virtualidad. Muchas veces hablando con distintas cátedras, bueno, también hay un tema en relación al tiempo que demanda a los docentes preparar esas propuestas. Y en el chat aparecía el modelo de paralelismo. Mis estudiantes me fueron llevando al modelo de paralelismo. ¿Pero qué implica un modelo de paralelismo en términos del tiempo que demanda la producción por parte de los docentes? Si estamos en un equipo de cátedra, y aquí apelamos a la asignación de roles distintos de los docentes que integran un equipo de cátedra para distribuir el trabajo y poder llevar adelante esas propuestas. Pero si estamos hablando de un docente a cargo de una materia sin un equipo de cátedra, esto es realmente complejo. Luego tenemos las dinámicas de participación en términos de estas hibridaciones, ¿no? Y aquí hay distintos ejemplos que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, si estamos pensando en dinámicas de participación de los estudiantes que están, y aquí me estoy parando un poco más en el modelo de simultaneidad, el modelo en el que el docente transmite la clase y no estamos pensando en una clase transmisiva, sino estamos pensando en, bueno, ¿y cuál va a ser el rol que van a tener los estudiantes que están en el aula y quienes están en sus casas? ¿Están viendo la pantalla dinámica de participación? No se está viendo esa pantalla. Bien. Bueno, entonces sigue viendo la pantalla de desafíos, ¿no? Así es. Bueno, voy a dejar de compartir, pero antes voy a avanzar entonces en dinámicas de participación, pero voy a dejar de compartir antes. Y luego, ¿cuáles son las estrategias docentes? ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza? Aquí, dinámicas de participación y estrategias de enseñanza van a estar relacionadas para poder ofrecer a los estudiantes una propuesta más dinámica que supere el hecho de pensar que porque la clase está siendo llevada adelante de manera presencial con los estudiantes, la mera transmisión de esa clase enfocando al docente es relevante o suficiente para provocar una experiencia de aprendizaje participativa por parte de los estudiantes. Entonces, ahora dejé de compartir y voy a volver a compartir. Parece que funciona mejor de esta manera. A ver, cuando ya está cargada. A ver. ¿Me avisan si aparece la pantalla dinámicas de participación? Sí, se está cargando, ¿eh? Bien. Te estoy dando trabajo. No pasa nada. A ver. ¿Ahí se cargó?
Todavía no, aún. ¿Ahora? No, parece que no está cargando. Bien. Voy a dejar, vamos a volver a compartir, voy a intentarlo otra vez y si no, lo resolvemos de otra manera. A ver ahora. No, está cargando, pero queda en la pantalla oscura. Ahí cargó. Dinámicas de participación. Muy bien. Bien, estamos construyendo la paciencia, ¿no? Necesitamos que cargue todo muy, muy rápido, ¿no? Bueno, dinámicas de participación. Aquí avanzamos en algunos ejemplos para pensar que si nos instalamos en el modelo de simultaneidad, en el que la clase es transmitida en vivo a quienes están en sus casas, pensar en cuál es la dinámica de interacción entre los estudiantes que están en clase en el aula y quienes están en sus casas. Y aquí hay algunos ejemplos para pensar el agrupamiento. Siempre un estudiante que está en su casa tiene que estar de alguna manera conectado con algún otro estudiante que está en el aula presencial, porque por eso decimos, bueno, sería interesante generar la posibilidad de pares conectados, de que quien está en el aula esté en contacto con otro estudiante que está desde su casa, y aquí aparece la tecnología que los estudiantes generalmente utilizan en el aula, que tiene que ver con la comunicación a través de sus dispositivos móviles. Pensar esa integración, no asumir que porque la clase es transmitida y contamos con los recursos tecnológicos para hacerlo, es suficiente para integrar a aquellos estudiantes que se encuentran desde sus casas. Y entonces no solo hablamos de pares conectados, sino también de grupos híbridos, esta hibridación que tiene que ver con la agrupación entre estudiantes. Aquí aparecen distintos ejemplos, grupos de WhatsApp que los estudiantes tienen, no sé si a ustedes también les está ocurriendo esto en las clases que hemos dado durante el 2020, pero los estudiantes tienen grupos de WhatsApp, mientras que a lo mejor estamos en un Meet, en un Teams o en un Zoom, los estudiantes tienen una conexión más allá de la conectividad que les ofrece el espacio de chat de la herramienta sincrónica que estemos utilizando. También, y entonces, ¿de qué manera pensamos esos canales de comunicación, pero no espontáneos por parte de los estudiantes? No esos canales de comunicación que los estudiantes abren espontáneamente, sino aquellos que son pensados desde la propuesta de enseñanza para facilitar, entonces, ese intercambio. Y aquí va asociado a qué consignas de actividades estamos ofreciendo para que se genere un intercambio en estos distintos canales de comunicación. También la posibilidad de que a través de estos canales de comunicación que estemos viendo se generen opciones para que quienes están lejos y quienes están conectados puedan hacer consultas, tanto de tipo técnicas como de tipo relacionadas con el contenido que estamos abordando. Un recurso muy utilizado en las modalidades de educación a distancia tiene que ver con el recurso hoja de ruta. Una hoja de ruta es un documento en distintos formatos, aquí hay variedades, que se utiliza en la educación a distancia para orientar al estudiante en reconocer qué es lo que se espera de él o ella en ese recorrido que se le ofrece. Esa hoja de ruta que habla de las expectativas de la clase y de cuáles van a ser las dinámicas de trabajo. Esta hoja de ruta en un modelo híbrido también es un recurso interesante para pensar y producir, pero diferenciado, una hoja de ruta que esté dirigida a los estudiantes que van a asistir a la clase presencial y una hoja de ruta diferenciada para aquellos que están siguiendo la clase de manera virtual o remota. Roles. ¿Qué roles tienen quienes están en casa? ¿Qué roles tienen quienes están en el aula? ¿Y qué roles tienen también los docentes? Y acá, bueno,
esto es algo que está relacionado con lo anterior, que tiene que ver con pensar en actividades y recorridos flexibles. Cuando hablamos de actividades es de qué manera esa clase que se está dando de manera simultánea ofrece espacios de trabajo colaborativo. Por ejemplo, como el mural que usamos hace unos minutos, un espacio que más allá de las dificultades que yo tuve para compartir pantalla, nos permitió poder trabajar y sortear esa dificultad y poder trabajar en un espacio que convoque a todos los actores de esa clase, ¿no? En el momento en que está transcurriendo. Ustedes me dirán, bueno, pero aquí me tengo que asegurar que también la conectividad de mis estudiantes en el aula presencial sea buena. Sí, es cierto, por eso hay que evaluar cuál es el contexto en que nuestra práctica de enseñanza se desenvuelve y se desarrolla. Y algo interesante en relación a una documentación que hay de experiencias de modelos híbridos tiene que ver con pensar momentos de clase, los momentos de la clase de manera también alternada. ¿Qué momento hay? Y esto puede ser expresado en la hoja de ruta. ¿Qué momento hay para la explicación del docente? ¿Qué momento hay para la actividad de los estudiantes compartida? Tal vez la actividad de los estudiantes es mientras se está dando la explicación del docente, o cómo se genera ese intercambio entre docentes y estudiantes en el transcurrir de la clase, pero prever que es necesario dejar momentos, nosotros llamamos rondas de reflexión o producción, en donde la clase diga, bueno, en los próximos 20 minutos la transmisión se corta, no hay transmisión, porque tanto quienes están en clase como quienes están desde sus casas van a estar trabajando en esta actividad. Y entonces hay un momento de poder volver a mirar qué es lo que se hizo hasta ese momento, un tiempo en el que cada uno pueda organizarse a través, sí, de documentos compartidos, de consignas claras o de producción que no requiera la conectividad simultánea de todos los estudiantes o de nuestra clase. Voy a dejar de compartir acá para ver si hay preguntas o comentarios. A ver, dice Daniela, sí, no fui leyendo los mensajes anteriores porque estaba en la pantalla que estaba compartiendo, pero dice Daniela, utilizan grupos de WhatsApp para hacer los trabajos y para las novedades de la clase. La hoja de ruta es un excelente recurso. Y la hoja de ruta es un recurso muy utilizado en la educación a distancia y tal vez no es un recurso utilizado en la educación presencial, en las clases presenciales, porque esa hoja de ruta en el aula presencial es una estrategia que utilizamos los docentes cuando llegamos al aula. Decimos, esa oralidad que tenemos, esa comunicación que establecemos con los estudiantes al iniciar la clase. Bueno, la clase de hoy va a estar centrada vamos a trabajar en tal actividad, espero que al finalizar la clase hayamos logrado tal cosa. Eso que se da de manera espontánea por parte del docente en la clase presencial, la educación a distancia es un recurso planificado previamente. Si estamos optando por el modelo de simultaneidad, es necesario pensarlo tanto para quienes están en casa como para quienes están presencial. Dice Gladys, sí, tenemos un grupo de WhatsApp de la cátedra con los alumnos que sirve de comunicación de las novedades de la clase, dudas, preguntas de los estudiantes. Excelente, es cómo pensar estos distintos canales de comunicación, porque el tema de la comunicación es central en modelos en donde no tenemos tanta experiencia y en donde además dependemos mucho de la respuesta que la tecnología da frente a los distintos contextos en los que trabajamos. Bien. ¿Preguntas, dudas? Dice Cecilia, estoy leyendo mientras en el chat, Cecilia dice, considero que cualquiera de estos requerirá una estrecha coordinación entre la institución, los docentes y los alumnos, y elegir cualquiera de las propuestas implicará un trabajo titánico de cada grupo de personas y tal vez mayor incertidumbre para estudiantes
y el profesor a la hora de emitir alguna calificación. Quedan muchos huecos sin cubrir. Sin lugar a dudas, no sé si es un trabajo titánico, pero sí es un trabajo de absoluta coordinación y tratar de ser previsible. Es preferible modelos menos ambiciosos, pero muy claros en relación a qué se espera de todos los estudiantes, ¿no? Para poder llevar, bueno, a buen puerto y que no, más allá de los imprevistos que siempre ocurren o de lo que surja o las situaciones emergentes, poder tener una planificación de antemano. Está claro que es muy difícil pasar de un entorno a otro, de un entorno remoto a un entorno presencial, indistintamente sin haber pensado cuáles son las estrategias que como docentes ponemos en juego. No hay una traducción automática de quiénes somos nosotros como docentes en la presencialidad que se pueda trasladar automáticamente a la virtualidad. Es una construcción que se va dando y eso también forma parte de la formación que es necesaria para poder abordar esta situación. Los canales, dice, de comunicación que más ocupamos es mediante campus virtual, correo y WhatsApp. También suelen tomar un representante de cada burbuja, el cual es el encargado de comunicar a los demás compañeros. Exacto, cuando hablábamos de roles, está muy bien asignar quiénes son referentes en cada grupo, es una de las estrategias valiosas. ¿Cuál es su experiencia en este modelo? ¿Lo están implementando en UBA? ¿Qué modelo, Claudia? ¿El modelo de simultaneidad o el modelo de alternancia? Vamos, mientras espero la respuesta, a ver, el de simultaneidad. Bien, el de simultaneidad está en realidad en la Universidad de Buenos Aires, en las distintas facultades, seguimos trabajando de manera remota, con lo cual hay pocas experiencias de hibridación por segmentación de estudiantes. Pero sí las escuelas secundarias que dependen de la universidad han estado implementando distintos modelos de hibridaciones. Y en estos modelos de hibridaciones hay algunas experiencias en relación a la simultaneidad. La simultaneidad está relacionado con la calidad de la infraestructura tecnológica y también con hacia dónde, qué es lo que se transmite, ¿no? Con muchas preguntas y muchos desafíos que sortear. Por eso decíamos, no se trata solamente de transmitir en vivo la clase, la exposición del docente, porque esa calidad, si queremos hacer una clase expositiva, la recomendación es armemos un video pregrabado que podamos ofrecer a los estudiantes. El encuentro presencial tiene que estar orientado a reconocer el valor que tiene ese encuentro con el otro y no ofrecer una dinámica en donde el estudiante que está sentado en nuestro aula escucha una exposición y quien está en su casa escucha una exposición posiblemente con mala calidad de audio, ¿no? Entonces, y con esa mirada del docente, ¿hacia quién? ¿Hacia dónde mira el docente? ¿Mira hacia la cámara como estoy mirando yo en este momento, de la transmisión en vivo, o mira a los estudiantes que están en el aula de manera física? Hay muchos desafíos ahí que hacen que el modelo de simultaneidad sea uno tal vez de los más complejos para pensar y de los que más tenemos que reflexionar para pensar buenas estrategias didácticas que pongan en valor la interacción entre los estudiantes y el diálogo con los estudiantes. Si vamos a pensar en una clase de exposición del docente, un buen video, incluso grabado de manera casera, tiene mayor calidad para quienes están en casa y pueden mirar esa clase, ¿no? Entonces,
en algunas universidades del mundo lo que estamos viendo son aulas equipadas con múltiples cámaras, con micrófonos especiales corbateros, llamamos aquí nosotros, que puedan colocarse los docentes para asegurar esa calidad de audio. Pero también tenemos que pensar cuál es el sentido de esa transmisión si el estudiante en casa solamente va a escuchar una exposición, ¿no? Vamos a avanzar en los modelos porque tanto la simultaneidad, la alternancia como el paralelismo, lo que estuvimos pensando, mediados a través de la dimensión de segmentación de estudiantes. Pero podemos pensar la hibridación desde otro lugar. Y aquí voy a intentar compartir pantalla otra vez, a ver si vamos aquí, si funciona. Tiene que haber una pantalla azul con bordes blancos. Aún está cargando. Está cargando. No parece que esté cargando, ¿eh? No. Ver, si intentamos de vuelta. Intentamos de nuevo. A ver si tenemos suerte en la segunda. A ver cómo venimos haciendo eso y va a funcionar. La segunda nos va dando lugar a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Bien, parece que es la segunda. Bien. Encontramos ya el método, ¿no? El patrón. Podemos pensar la hibridación no en términos de la segmentación de estudiantes, sino desde un enfoque curricular. Y aquí también haber segmentación de estudiantes, porque ustedes mencionaron, en el mural hay a veces espacios que son muy reducidos para el aforo necesario en este contexto, y entonces también tiene que haber una segmentación, pero no estoy pensando en la segmentación como la primer variable para decidir un modelo híbrido, sino que estoy pensando en un enfoque curricular, que tiene que ver con los contenidos que tengo que enseñar, ¿no? Entonces hay aquí 3 modelos también que nosotros identificamos, un modelo que llamamos modular, uno de distribución y uno de rotación. El modular implica pensar qué contenidos de mi materia pueden ser trabajados de manera presencial, virtual, y cuáles requieren exclusivamente la presencialidad, ¿no? Aquí especialmente en algunas carreras como ciencias médicas, farmacia, odontología, veterinaria, hay contenidos que son imposibles de desarrollar por más simulaciones o materiales interactivos que tengamos, contenidos que requieren el desarrollo y que requieren de la presencialidad. Entonces, en mi materia, identificar aquellos contenidos que no pueden ser llevados a cabo en la virtualidad y esos trabajarlos de manera presencial, y ahí ir segmentando los estudiantes a lo largo de un periodo de tiempo no semanal, sino tal vez más extenso, ¿no? Asegurándome que los contenidos que pueden llevarse adelante de manera virtual tengan un ritmo y un progreso a lo largo del cuatrimestre o del año, y aquellos que requieran de la presencialidad tengan otro ritmo. Ahí el desafío es ver cómo se integran, porque seguramente es necesaria una integración para abordar la comprensión completa de los temas que tenemos que trabajar. En este caso, decimos, bueno, si el modelo va por la decisión modular de los contenidos, tengo que priorizar los talleres, las dinámicas de laboratorio, y sí, las clases expositivas de ninguna manera van a ir a la presencialidad. Ya ni me cuestiono la simultaneidad, ni necesito el modelo de simultaneidad, porque estoy pensando en que los estudiantes que asistan de manera presencial van a tener una experiencia que no es reemplazable, quienes están conectados desde sus casas,
no es posible llevar la simultaneidad adelante. Esos estudiantes que hoy están en sus casas van a tener que venir al laboratorio, van a tener que venir al taller porque la experiencia de aprendizaje que estoy ofreciendo es completamente diferente. Hay otro modelo que llamamos de distribución y a veces esto ocurre con carreras en donde se puede identificar que hay materias que pueden llevarse adelante completamente de manera virtual por las características que tienen los contenidos y otras materias que ni siquiera puedo pensar en esa modularidad de la que hablábamos antes. Toda la materia requiere presencialidad. Entonces, ahí sí requiero una coordinación muy importante en con los docentes de las otras materias. Bueno, esto también en términos de carrera, de cómo se diseña esa carrera y qué se ofrece en términos de estas opciones, de materias que se eligen de manera presencial y materias exclusivamente online. La otra opción de pensar desde un enfoque curricular está relacionado con la modalidad de rotación, que tenga que ver con que los estudiantes se puede organizar el trabajo a través de distintos proyectos que se ofrezcan a los estudiantes, ¿no? Y entonces se asiste al aula presencial en relación a la necesidad de llevar adelante distintas instancias de un proyecto que convoca al estudiante desde distintos lugares. Esto, aquí tenemos que ver, bueno, en qué nivel del sistema educativo estamos, si estamos en el nivel superior, si estamos en el nivel de la escuela secundaria, y a partir de ahí ver cuál es el modelo que mejor se adapta. Hay otro modelo que está centrado en la autonomía del estudiante. Confirmo que estén viendo la pantalla. Sí, estamos viendo la modalidad curricular y distribución y rotación. Ah, no, perfecto, no cambió. Bien, entonces cambié de pantalla, pero ustedes no lo vieron. Bueno, antes de ir a la siguiente variable o la siguiente dimensión que tiene que ver con pensar modelos híbridos en relación a la autonomía del estudiante, les pregunto si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario. Dice Wendy, aquí en República Dominicana los alumnos prefieren más las clases presenciales y es un tanto incómodo para ellos la segmentación de la clase. Esta división, entiende Wendy, ¿no? Esta división de quiénes están. Mis estudiantes, dice Daniela, prefieren presencial y además no les gusta la separación en burbujas. Ah, esto ya lo habíamos leído. Bien, aquí tenemos que pensar cuál es la propuesta de actividad que estamos haciendo y ver si estos estudiantes perciben la clase presencial como más familiar y entienden dónde está el rol, desde dónde tienen que participar de una clase, porque saben qué se espera de ellos en este contexto, o es porque la propuesta presencial está ofreciendo más claves para la comprensión del tema o una dinámica de participación que es superadora de lo que se está ofreciendo en la virtualidad. Dice, mis estudiantes, dice Matías, plantean distintas preferencias según los temas a abordar. Claro, y aquí tiene que ver también con cuáles son las estrategias que como docentes hemos puesto en juego en los espacios digitales, ¿no? ¿Qué propuesta de actividad estamos ofreciendo genuina para que el estudiante se comprometa? En relación a lo que estamos observando es que los docentes durante el 2020, y especialmente en la Universidad de Buenos Aires, en las distintas facultades, han apelado a unas estrategias que llamamos ecosistema de recursos, distintas herramientas para ponerse en contacto, ustedes lo mencionaron en el chat, canal
en el chat de esta videoconferencia, WhatsApp, canales de comunicación diversos, canales de comunicación, grabaciones de videos, actividades de distinto tipo, espacios colaborativos de trabajo y también la clase sincrónica. Han apelado a una diversidad de recursos que hoy el contexto tecnológico permite esa posibilidad de integrar distintas herramientas más allá de la plataforma que use la institución en la que nosotros desplegamos nuestra enseñanza, ¿no? Pero hay una combinación de múltiples herramientas en las que el equipo docente piensa en el sentido de esa integración y esa inclusión. Dice Fernando, hay estudios de cómo se comunican los estudiantes en grupos paralelos, esto es, donde el profesor o profesora no participa. No conozco estudios, pero seguramente empiezan a aparecer, pero esto sí, hay un libro muy interesante de Michel Serres, es un filósofo francés, el libro se llama Pulgarcita, en donde él, como docente de la universidad, cuenta mis estudiantes, previo a la pandemia, ¿no? Mis estudiantes son otros, no son los mismos, tienen conectividad en el aula, llevan sus dispositivos móviles, están interactuando entre ellos mientras se está llevando adelante la clase, comentan entre ellos y también acceden a la información que el docente está exponiendo en ese momento. No conozco les recomiendo la lectura de ese material, que seguramente van a encontrar ahí muchas claves para entender el contexto en el que fuera de la pandemia desplegábamos nuestras prácticas de enseñanza. Bien, si les parece, voy a avanzar a ver, teníamos la autonomía del docente, del estudiante, perdón. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. En teoría no se tendría que ver porque tiene que ser la segunda vez que compartimos, pero tal vez... No, sí, esta vez ¿Sí? Sí. Podemos ver modelos de enseñanza híbridos centrados en la autonomía de los estudiantes. Bueno, gracias. Bien, aquí cuando hablamos de la autonomía de los estudiantes, decimos, bueno, hay también la presencialidad, dijimos, bueno, podemos pensar, vamos a hacer un recorrido, podemos pensar la hibridación en relación a la segmentación de estudiantes, quiénes están en clase y quiénes están en sus casas. Y ahí tenemos 3 modelos, simultaneidad, alternancia, paralelismo. Podemos pensar la hibridación en relación a la priorización de un enfoque curricular que tenga que ver con qué contenidos puedo enseñar de manera virtual y qué contenidos necesito sí o sí llevarlos adelante de manera presencial. Y también puedo pensar en la presencialidad y la invitación a asistir a espacios físicos presenciales en relación a que sean los estudiantes los que decidan, según la necesidad de distinto tipo. Uno pueden ser tutorías personalizadas. Aquí la presencialidad se oferta a los estudiantes para que puedan asistir al aula en caso de que tengan dudas o consultas. En horarios predeterminados, los docentes están disponibles y seguramente requiere, por temas de afuero o de cantidad de estudiantes y capacidad de las dimensiones físicas de las aulas, una reserva de turnos. Tutorías personalizadas. El estudiante asiste no para escuchar la clase, no para participar de un laboratorio, sino para encontrarse con un docente y plantear sus dudas. Otro tiene que ver con el paralelismo autónomo y hacemos la conexión con el modelo anterior. Bien, en técnica de propuesta, los docentes ofrecen las 2 propuestas de manera paralela, asumiendo que no hay diferencias y que de manera indistinta el estudiante que cursa presencial tiene la misma experiencia que el alumno que cursa de manera virtual. Asumiendo, esto no es real, hay que ver cuál es esa propuesta, ¿no? Siempre hay diferencias en relación a qué
propuesta de actividad ofrecemos a los estudiantes. Si la clase es transmisiva, seguramente no hay diferencias. Pero entonces es el estudiante el que elige qué modelo asistir. Y también en qué momento, porque también este estudiante de la pandemia ha atravesado por momentos en donde, por más que le tocara la burbuja de la presencialidad, no podía asistir porque estaba con contacto estrecho de alguien que estaba contagiado. Entonces, tenía que también ser flexible, tiene que también ser flexible en términos de las posibilidades de pertenecer a una burbuja presencial o no. Pero también podemos pensar en los otros espacios que tienen las instituciones para ver de qué manera integramos y ofrecemos propuestas de presencialidad en bibliotecas, salas de informática u otros espacios para que sean los estudiantes, tal vez que no tengan conectividad buena en su casa y puedan asistir al espacio, a un espacio de la institución en donde eso sea una respuesta favorable. También requiere organizar turnos y reservas. Y lo que hemos visto también es que algunas universidades han utilizado las escuelas de verano o de invierno, espacios de encuentro académico utilizados de manera intensiva, pero los han utilizado para reforzar, como compensar aquellas cursadas en donde no se hayan podido desarrollar todos los temas que requerían o con la profundidad con la que se requería. Entonces, estas escuelas de verano y de invierno están funcionando en algunas universidades como una estrategia para, de manera intensiva y en el momento en que la presencialidad, según las medidas sanitarias del país lo permitan, poder participar. Dejo de compartir pantalla y si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios. En su momento, cuando estabas haciendo, Silvia, tu exposición, ¿sí? Celia Sánchez Mendoza había levantado la mano, así que como vos estás abriendo la posibilidad de que alguien tenga una consulta, puede abrir el micrófono y realizarla. Hola, buenas tardes por allá. Buenas tardes. Yo pertenezco a la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, en México. Y mi pregunta para usted, doctora, es, ¿cuál cree usted que sería el modelo más viable? Tal vez en su país y tal vez en el mío también. Por favor. Bien, difícil pregunta, porque el contexto va cambiando tan rápido. Es muy complejo decir qué modelo podemos priorizar, porque va a depender de esas condiciones tan cambiantes. Al menos aquí en Argentina, esto se está dando a mucha velocidad y un modelo que puede dar respuesta a un contexto particular después no lo es tanto. Yo sí lo que con seguridad diría es que más allá del modelo que elijamos, el modelo tiene que estar relacionado con la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan una activa participación en esa experiencia de aprendizaje. Y este es un desafío muy alto. Por eso decíamos, bueno, el modelo de simultaneidad es el ideal. No lo sé si el modelo de simultaneidad es un modelo que se centra en la transmisión de una clase teórica del docente. Para nada es el modelo que sugeriríamos o elegiríamos. Entonces, un modelo que pueda integrar múltiples formatos, flexibilidad a la hora de ofrecer espacios presenciales y virtuales y que la presencialidad cobre valor en términos de para qué nos encontramos. Hoy la presencialidad tiene un valor muy alto porque es tan
tan difícil, tan escasa la presencialidad, que cuando nos encontramos presencial tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Y eso seguramente no es dando una clase positiva. Entonces, en aquellos lugares en donde podamos trabajar en modelos híbridos presencial y virtual, la presencialidad tiene que estar enfocada para el intercambio con los estudiantes, para la producción con ellos, para el trabajo de dudas, de inquietudes, de resolver problemas reales, de plantearse hipótesis y de valorar ese intercambio con el otro, ¿no? Que la virtualidad lo hace más complejo. Agradezco mucho su respuesta, profesora. Eso me tranquiliza un poco porque también opino de manera muy similar a usted. Muchas gracias, mucho gusto. No, gracias por plantear esta inquietud y es una invitación al diálogo, ¿no? Son problemas nuevos para el sistema educativo, para el mundo en general y en todos los ámbitos, pero para la educación son problemas muy nuevos y lo que sí no podemos es responder a recetas fáciles, ¿no? Y asumir que hay recetas simples que podamos seguir y que nos aseguren, aunque quisiéramos tener recetas que nos aseguren que todo lo que estamos haciendo va por buen camino. Es una construcción que estamos haciendo todos quienes pertenecemos al sistema educativo de manera constante. Nosotros decimos es una construcción que estamos haciendo todos y si no hay reflexión, no existe esa construcción. Con muchos interrogantes, quienes tengan muchos más interrogantes que respuestas, es así y es normal que sea así. Estamos atravesando un contexto muy complejo y que seguramente, y esta era tal vez una invitación para seguir pensando, que pensemos en, más allá de este momento tan particular en el que estamos y tan desafiante, qué va a permanecer y qué va a cambiar una vez que supongamos que podamos volver a la normalidad. ¿Cuáles son estas cuestiones que hemos experimentado, estas estrategias que hemos experimentado en durante el 2020 y el 2021, que van a permanecer o que van a permanecer como interrogantes para pensar el modo en el que enseñamos? Ahí veo que el chat, a ver, voy a leer el chat que sigue. Nos deja como resultado alumnos mucho más activos cognitivamente. ¿Qué cree usted que pueda quedarnos de todos estos modelos una vez finalizada esta etapa de pandemia? De la misma manera que creo Juan Pablo al principio, no me acuerdo el nombre, pero era una profesora, dijo, mis estudiantes me forzaron o me fueron llevando al modelo de paralelismo. Creo que tanto docentes como estudiantes post pandemia vamos a rever el modo en el que las clases transmisivas se llevan adelante. No sé cuánto más, ya venían siendo un quiebre en la necesidad de estar en un aula escuchando 4 horas a un docente. Esto ya estaba, este modelo estaba quebrado, estaba en crisis, y me parece que la pandemia puso de manifiesto que hay otras estrategias que también los docentes han experimentado y que los estudiantes también. Y entonces, ¿cuál es el sentido de estar 4 horas escuchando a alguien cuando hay otras alternativas para hacerlo? Por eso digo, creo que una de las cuestiones que más va a transformarse tiene que ver con el valor de la presencialidad y las dinámicas de intercambio en la presencialidad. Bueno, muchas gracias. Está también, por último, vamos a ver una última consulta de la doctora Gabriela Lorenzo. ¿Sí? Si tiene el micrófono prendido. Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias, Silvia, por tu presentación, por esta modalidad de promover el intercambio, ¿no? Justamente veníamos conversando en la importancia de estos sincrónicos y nos preguntábamos, a la luz de la organización de todo el encuentro,
Digo, ¿por qué nos gusta estar en los sincrónicos? Y creo que justamente nos gusta porque extrañamos esa presencialidad y porque queremos tener esta oportunidad de diálogo entre nosotros y con el conferencista. Yo te quería comentar dos posiciones o puntos de vista. Nosotros durante el año pasado y estuvimos con una serie de seminarios donde invitábamos a profesores a contarnos, bueno, sus experiencias en esta época de pandemia. Y el año pasado estuvo Juan Ignacio Pozo, de la Autónoma de Madrid, diciendo que esto de la simultaneidad, ¿no? De ponerle al profesor una cámara mientras le daba clase a una burbuja y le transmitía virtualmente a los otros que se quedaban en casa, era una aberración en el sentido del aprendizaje que se promovía. Entonces, desde el punto de vista de los estudiantes y del aprendizaje, no era para nada recomendable esa metodología. Pero por el otro lado, principio de año estuvo Juan Antonio Huertas, que es especialista en el tema de motivación, y decía que para los profesores era mejor saber tener alumnos presentes, ¿no? Que el hecho de armar sus clases, aunque fueran exposiciones, les mejoraba el hecho de poder hablar con personas reales y eso mejoraba su presentación o su clase. O dicho de otra manera, preparar una clase en la soledad y armar un video, o aunque sea un PowerPoint, a los profesores nos cuesta, ¿no? Esto de, no sé, porque no somos actores, somos profesores. Entonces, bueno, quería tu reflexión respecto a estas dos cuestiones que me parecen centrales, ¿no? ¿Dónde encontramos el equilibrio entre lo que optimiza y nos hace sentir cómodos a los docentes y lo que es bueno o mejor, lo que resulta mejor para los estudiantes? A ver, en principio la primer posición de aberración frente a la simultaneidad, de alguna manera es uno de los lugares en donde podemos pensar la simultaneidad. Busqué superar esa posición dicotómica de que o es malo o es la solución más maravillosa, y empezar a pensar en los matices que tiene que ver con qué van a hacer los estudiantes. Por eso digo, sí es una aberración que estamos pensando que el estudiante que está en su casa, en el modelo simultáneo, recibe una grabación de calidad, porque los en aulas, no sé, me estoy imaginando el aula, cualquier aula de nuestra universidad, en donde la acústica no es real y donde esa transmisión en vivo va a generar deficiencias en términos de la calidad auditiva, pero también en términos de la calidad de la experiencia de aprendizaje. Por eso busqué, digo, bueno, a ver, démosle una vuelta a la simultaneidad y pensemos que la simultaneidad puede ser la actividad que tengan estudiantes con estudiantes y no la clase transmisiva. Por un lado eso. Y por otro lado, si el docente necesita un público para ser más interactivo en su exposición, es pobre la propuesta de enseñanza. Entiendo esto de la falta de feedback que uno tiene. A ver, quienes tenemos mucha experiencia en dar clase en el espacio físico, recorremos las caras de nuestros estudiantes, estamos muy, muy atentos a ese feedback no verbal que nos están dando para continuar con nuestra exposición. Y esto es valioso. Pero nos encontramos en un contexto de no familiarización, en un contexto extraño, hablando frente a una pantalla, en donde además nos vemos a nosotros como en un espejo, ¿no? Y en donde también esto genera una extrañeza. Entonces, yo apelaría a pensar que si el docente necesita a los estudiantes de manera presencial, los necesita porque les va a hacer preguntas provocantes, porque va a querer ver cuál es la reacción, qué preguntas tienen, de qué manera presenta hipótesis y son cuestionadas o genera un intercambio. Si es eso, el intercambio presencial es maravilloso. Si solamente es expositivo, creo que es pobre como propuesta. El tema es que
estamos muy acostumbrados, y en especial en el nivel superior, a la clase expositiva. Y también es contradictorio, por eso no hay, yo decía, recetas, porque también me reconozco como estudiante escuchando clases expositivas de docentes maravillosos que he tenido, en donde he disfrutado absolutamente ese sentarme y escuchar a una mejor profesora o profesor que dan su clase de manera magistral. Y entonces esa experiencia también es valiosa. El tema es que creo que en la propuesta de enseñanza lo que tenemos que apelar es a la variación, al enriquecimiento de distintas dinámicas de participación, en donde se alterne la exposición, la participación activa del estudiante, el trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, en donde haya diversidad en la propuesta. Cuanto más diversidad haya, creo que más rica va a ser la propuesta de enseñanza. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby, Lorenzo, por tu consulta, por tu pregunta, y muchas gracias también, Silvia, por tu exposición, por tu conferencia, que bueno, tuvimos inconvenientes, pero lo hemos superado. También fue muy interactiva la conferencia, así que te agradecemos mucho por la misma. Y bueno, nosotros continuamos con Encina. Sí, recordamos que mañana tendremos el encuentro aquí mismo en la Sala 0 con el doctor Plinio Sosa, ¿sí? Que nos hablará de algunos males entendidos en la enseñanza de la química. Así que, bueno, nuevamente, Silvia, te agradezco y nosotros continuamos ahora a las 15 con los simposios de las distintas enseñanzas de la farmacia bioquímica y ambiente y comunicación pública, ¿sí? Así que te agradezco mucho. Nos vemos dentro de un rato. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer este diálogo. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a todos. Gracias, bueno, descansamos un ratito y nos volvemos a encontrar. Chao. Chao, chao.